En el siguiente capítulo vamos a hablar desde nuestras opiniones personales, desde nuestra honestidad, nuestra fragilidad y nuestra vulnerabilidad. Como equipo de voz médicos, esperamos que lo disfrutes. Bienvenidos a Podmédicos, el podcast de medicina para cuidadores de la salud. Nuestro propósito es compartir información actualizada y de la mejor calidad, para que estudies sin la necesidad de leer. Somos Miguel Cañón. y Juan Mogollón. Hola a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos una vez más a su podcast de medicina, Podmédicos, donde no solo puedes estudiar sin la necesidad de leer, sino también hablar de temas que son de interés en el ámbito sanitario, en el ámbito de la medicina, en este mundo que es tan embriagador, pero que tiene partes oscuras de la que todo el mundo sabe, pero en realidad nadie habla. El día de hoy estamos con un invitado muy especial, con un colega que pues se graduó con nosotros de la universidad, que en redes sociales lo pueden encontrar como músico médico, también en TikTok, que también le gusta realizar no solo eh, cosas trend de medicina, sino también videos académicos y lo pueden pues buscar en sus redes sociales. Javier, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, Juan? Miguel, muchas gracias por la invitación. La verdad, muy feliz de hacer parte de este podcast. Y también acompañándonos Miguel, como siempre. Y si eres cuidador de pacientes o lo que buscas es información para pacientes, puedes buscarlo en Instagram como @MiguelCanonMD. Miguel, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buenas tardes, buenos días y buenas noches para todo nuestro público. Así que el día de hoy, en otro más de sus capítulos de Educados para ser esclavos, nos tenemos la confianza de poder invitar ya a compañeros de guerra, a compañeros de batalla. Y en esta ocasión justamente el objetivo de haberlo invitado a él es que pues si ya pasamos y repasamos el tema de cómo nos va en la facultad, qué tal es el último año, pues vamos a la penosa experiencia de, bueno, me gradué y ahora qué hago con este cartón. Una de las muchas expectativas que uno tiene cuando se gradúa es como que, carajo, ahora sí voy a hacer Gregory House. Grey's Anatomy es nada comparado a lo que he vivido. Ya me han dado durísimo en las rotaciones. Ya tengo la experiencia de al menos haber visto 10.000 pacientes. Bueno, ahora me va a tocar sellar mi primera acetaminofén. Entonces, con respecto a tus expectativas, ¿cómo te fue empezando tu primera experiencia laboral? ¿Cómo te sentiste por primera vez médico? Bueno, realmente un caso contraste de cómo saber que ya no soy en mi cabeza Gregory House. Salí como médico a mis 23, 24 años. Salí a hacer mi año rural, mi servicio social obligatorio. Y a los días de ingresar, me llega la fiscalía con un oficio. Me dice, doctor, encontraron un paciente muerto. Esos son sus antecedentes. Este es el cadáver para que usted nos diga de qué falleció. Entonces me hicieron, yo, o sea, con el completo desconocimiento de medicina legal, a la hora de hacer una autopsia yo solito, enfrentarme a, oiga, pero yo no estoy entrenado para esto. O sea, acabo de salir y ya tengo mi primera citación a fiscalía. Este fue el primer estrellón que yo me di. Ni siquiera fue con un paciente vivo, fue con él. La medicina está muy idealizada y hay cosas atrás de la medicina a las cuales no nos preparan del todo. Nos sugieren que puede haber una necropsia, nos sugieren que puede haber un sexológico, pero, pero nunca uno sale preparado o idealizado que uno realmente se va a enfrentar a esas situaciones. Entonces, más o menos ese fue el primer estrellón contra no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué tiene, y de paso el disector no sabía tampoco lo que estaba haciendo, y
duré 1 año y medio con esa Qué caos. autopsia por escribir. De pronto, para darle contexto un poco a nuestros oyentes, en Colombia existe la figura del servicio social obligatorio, el llamado año rural, en el cual, pues, por medio de sorteo o contratación directa, eso depende mucho de cómo uno lo elija, uno tiene que brindarle o retornarle al país un año de su servicio. Y en este año, pues, uno viene a ser el médico familiar, el médico de cabecera y también la autoridad legal en términos médico-legales en los territorios donde uno entra. Entonces, lo que nos comenta nuestro compañero es que a nosotros también nos toca hacer autopsias, ir a fiscalía, ir a juicios y vaya, imagínate, recién graduado y ya con un caso en fiscalía. O sea, tuve más pacientes médico-legales al inicio que propios pacientes normalitos. Y Entiendo. es algo que realmente resulta absurdo, ¿no? Que no tiene la experiencia que con el uno a uno con el paciente, con la malicia que a veces pueden tener algunos examinados y uno ser la autoridad legal. Es algo que siempre me pareció que está diseñado al revés, ¿no? Sí, me parece muy curioso que a un médico recién graduado, que pues bueno, gracias a que somos de una universidad que nos mandó a hospitales de combate, tenemos entre comillas una gran experiencia manejando pacientes dentro del área clínica. Sin embargo, en el servicio social obligatorio, que es algo que debemos hablar porque para algunos es muy bueno, para otros es terrible y para otros es una mierda. A mí también me tocó hacer el servicio social obligatorio y a pesar de que es una retribución social que los médicos recién graduados tenemos que hacer a Colombia, me parece que es muy muy grave que nos manden a la deriva muchas veces a lugares donde el acceso a la salud es un poco difícil, en donde hay un pueblo con un centro de salud, con 3 médicos recién egresados que tienen, bueno, su experiencia manejando pacientes, pero que también tenemos, en términos legales, que ser los peritos médico-legales para ese tipo de situaciones que en realidad ponen en riesgo antes de iniciar nuestra tarjeta profesional. Sí. Siento que hace parte del juego de estar como gremio un poco desunidos, también de la población de no enterarse de cuáles son sus derechos y también dentro de las estructuras de gobierno, entender que en la práctica tener por ejemplo, un médico asentado que conozca a sus pacientes, que conozca a la población, digamos que tenga la facilidad de que esta persona esté tranquilamente en el área 10 años, mínimo 15, 5 años, nos beneficia. Sin embargo, la idea de un servicio social obligatorio pierde esa continuidad, hace que realmente en vez de las personas con más experiencia que se distribuyan en los territorios, que tienen la ventaja de cómo abordar un tema con pocos recursos, cómo abordar un caso con pocos recursos, debería ser la persona que debería estar en los territorios. Sin embargo, es completamente lo contrario, van a las personas más inexpertas que a pesar de que tengan la buena fe de ayudar a la sociedad, no tienen los recursos tanto de experiencia como de tejemaneje administrativo, de papeleo, eh, que les pueda brindar una verdadera tranquilidad a la población. De hecho, se nota mucho en la forma en que algunas personas se dirigen a uno. Pues claro, como lo ven a uno tan joven, como que usted es un practicante y dicen, no, no, yo estoy graduado, mire mi diploma, me siento orgulloso de eso. Pero créame que tengo tanta experiencia como pues eh, lo dice la universidad y tengo los criterios para graduarme, por algo estoy acá. Sin embargo, ahí viene la cosa. Nunca nos enseñaron como este tipo de abordajes y es una triste realidad eh, que se entiende en los territorios y en Latinoamérica en general. Porque esta figura del servicio social obligatorio, pues no solamente está en Colombia, por ejemplo, la tenemos también en México, si no estoy mal. Sí, en México también tienen una especie de servicio social obligatorio,
Pero creo, si no estoy mal, nuestra audiencia nos puede corregir, que ellos reciben el diploma después del año de servicio social obligatorio. Creo que es internado, servicio social, ¡pum! Diploma. Y que también envían a áreas donde hay déficit sanitario, que por lo que he visto y por lo que he vivido es, no solo en Colombia, no solo en México, sino actualmente aquí en España, que es donde estoy viviendo, que también hay déficit sanitario y se necesita tanto médicos como personal de enfermería por montón. Y algo de lo que mencionaron que es muy, muy cierto es que a pesar de que en la universidad nos enseñan administración en salud, no nos enseñan en realidad cómo son los trámites administrativos, cómo es aceptar un contrato, cómo es leer la letra pequeña y cuáles son las opciones contractuales que los médicos tenemos. Y eso en realidad es otro rollo y otro tema que merece la pena hablarlo acá en Educados para ser esclavos. Claro, en algún momento, Javier, te tocó hacer exposición del Sistema General de Seguridad Social. Como una vez por semestre, usar la misma presentación para cada semestre. Y sabes, uno llega a enterarse realmente cómo funciona el sistema cuando la EPS dice, ok, bueno, la farmacia, la EPS dice, no, no te valemos este documento, no te valemos esta fórmula porque no está dentro de ta. Y uno dice, pero, ok, entonces cómo funciona realmente el sistema. Y ahí empieza el martirio. Con esa parte de uno pensaba contributivo, subsidiado, especial. No, pero es que subsidiado por evento, entonces a él formúlele varias cosas. No, pero este es por cápita, no le formule tantas cosas porque no se supera el monto que tiene el hospital. ¿Qué? Ya estamos empezando a tener la represión Hmm. de cuánto vale la atención de un paciente y cuánto puedo invertir en la atención de un paciente, cuánto vale un paciente bien diagnosticado, cuánto vale un paciente bien tratado, ¿sí? Cuánto vale el tiempo que yo le voy a evitar a un paciente formulándole X cosas que llegue al especialista, eh, para que no llegue al especialista y le mande lo mismo que se tuvo que haber pedido antes, ¿sí? ¿Cuánto vale un paciente? ¿Sí? Ahí es donde empieza a entrar todo eso Yo del área recuerdo, administrativa. yo recuerdo muy bien que sí, prácticamente en cada año de medicina teníamos que exponer la ley 100 y sus 4 libros, y que pues bueno, en realidad en el papel, en el documento, la ley 100 es espectacular. Y empezar a Sí, hablar sí. de esto sería entrar en temas políticos que yo creo que los tres coincidimos en que en términos políticos y en términos económicos y administrativos, la ley 100 es espectacular, pero en el papel, pero que en la realidad colombiana y en la realidad que viven los pacientes es totalmente lo contrario y que bueno, hay casos esporádicos en que las EPS cumplen con su función, pero la mayoría de veces en el rural, que los tres creo que lo hicimos, evidenciamos cómo nosotros sabíamos cómo tratar a un paciente, pero la EPS no nos dejaba porque eso era competencia de un especialista. Y uno quedaba como, ¿qué me estás diciendo si las citas con el especialista están a más de 3 meses y el paciente necesita esto para allá? Y digamos, en mi caso personal, muchas veces yo escribí en la historia clínica, eh, el gestor de la EPS tal no autoriza procedimiento porque debe ser solicitado por medicina interna. Sin embargo, se debe tener en cuenta que las citas con especialista, en donde yo estaba, están a más de 6 meses. Punto final. Y así quedaba la historia clínica porque primero está mi integridad como profesional. Segundo, está obviamente el paciente. Y tercero, las demás causas que a nosotros no nos competen. Y digo primero nosotros porque, perdón que interrumpa, cuando uno está haciendo el curso de ACLS, BCLS o ATLS, cuando uno llega a una escena de algún accidente, es primero uno
segundo uno, tercero uno y luego las víctimas. Y me parece que es así porque si el sanitario está bien, el paciente puede estar espectacular. Y fíjate cómo se diluye las discusiones y los problemas entre las partes finales del sistema, digamos las terminales del sistema, la parte asistencial, los mismos gestores de las EPS, los cuales están cumpliendo un protocolo, ¿sí? Eh, el cual lamentablemente se vuelve inflexible. Y ahí viene la cuestión que tú tocas perfectamente y es, bueno, yo sé que en realidad esto debería ser de esta forma, o sea, el procedimiento es papel 1, papel 2, papel 3, del papel 1, el papel 2, el papel 3, hay supuestamente un tiempo de espera, pero cuando tú ves que los tiempos se demoran, que empiezan a haber dilataciones que realmente no están dentro del protocolo, sino como que son, no es que le faltó XY cosa, le faltó XY cosa, pero entonces empieza a hacer una cosa como medio verbal, no hay nada por escrito, empieza a ponerse toda la cosa gris, cuando te estás dando cuenta, han pasado 6 meses de lo que había que adelantarse con ese paciente y la respuesta es como que, pues, se dilató el tiempo en esto, en esto, en esto y esto y lo otro. Entonces, cuando tú quieres ser resolutivo, el mismo protocolo no te deja, la misma guía no te deja. De hecho, esa era la idea justamente con el modelo integrado de atención a la salud del MIAS, de que las rutas fueran más fáciles. Sin embargo, pareciera que volvieran más rígidas aún para la atención de los pacientes. Y es increíble porque cuando uno va a hablar, esto es como tener agua en las manos. O sea, sabes que existe, la sientes, pero se te escapa porque, bueno, ahora cómo voy a argumentar ante una autoridad que esto está sucediendo. Y ahí empieza el andamiaje legal por el motivo por el cual estamos, bueno, discutiendo este tipo de cosas, ¿no? Um, entendiendo muy bien que, pues bueno, que Gregory House no tenía a un auditor encima. Bueno, la auditoría sí era como más bien laxa. Es que habían conflictos de intereses entre la auditoría de House y nuestra auditoría, ¿no? Yo creo Sí. que, Javi, ¿cómo en el rural fue esa experiencia de tener un contrato en el que en realidad lo pintan muy bien, con un sueldo fijo, horas extra, y para los que nos están escuchando estoy haciendo comillas, supuestamente somos empleados de planta, o sea, tenemos un contrato laboral a término fijo, con horario base, con un número de horas definidas y con derecho a lo que una persona con un contrato a término fijo tendría. ¿Y cuál es la realidad, Javi? Es el tráiler de lo que se viene como médico. Es como, Es el tráiler, sí. esto es lo que le espera de aquí para arriba. Y alguien que ya se vio la película, alguien que ya pasó por un rally dice, aproveche porque es su único puesto de planta que va a tener. Entonces, como que, Sí, sí, y completamente. uno ya adentro, digamos, mi contrato era, no era planta, es una figura que uno ha entendido muy bien, que es un supranumeral. Total, me pagaban salud, Ya. pensión, mis prestaciones, mis vacaciones, uno dice, súper bien, sí, tan chévere. Y empieza uno a encontrarse la letra chiquita. Y uno, bueno, entonces yo estaba de disponibilidad, entonces me levantaban a las 3 de la mañana porque un bebé llevaba 2 horas sin hacer popó. Porque pues, uno le explicaba, bueno, nos acostaba pensando que su hora de activación valía, ¿cierto? Y llega al final de mes y aumenta 100.000 pesos, menos, 50.000 pesos el sueldo. Y uno dice, pero sí, miren, mi hoja de activación dice trabajé, es real, 320 horas. El mes tiene 600 algo horas. Trabajé 300, o sea, 320 horas. ¿Y por qué aumentó tan poquito? Exijo saber cómo me están pagando las horas. Y llega la contadora muy hábil. No, es que nosotros sacamos acá y cada hora dominical se le paga 200, pero tiene que cubrir 2 horas y ta, 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 ta. Y uno lo enredan. Y uno dice, pues tienes razón, sí, porque yo no sé números contables. Me tocó aprender de números contables y me vine a dar cuenta que mi hora de activación como médico general, 2 de la mañana, después de tener un turno de porquería, 3.000 pesos. Menos Sí, de un euro. menos de Y yo, sí. pero, ¿qué pasa?
Y yo, bueno, listo. Entonces, bueno, terminé mi contrato. Perfecto, mis prestaciones, por favor. No, que hasta 3 meses hábiles. Y yo, eso no es regulado. Pero como es un pueblo, uno le dice, bueno, así es acá. ¿Y qué va a hacer? Entonces uno tiene que esperar y uno le llega su liquidación. Y al año, lo que me está pasando ahorita, me llama la DIAN. Venga, que a usted le pagaron 60 millones de pesos de cesantías. ¿Qué? No es ni, o sea, ni el 5% de lo que me pagaron a mí lo que reflejaron ellos. Pues hay, como igualmente, es un área rural que lamentablemente administrativamente está muy olvidada, no tiene gente que vigile, pasan cosas como esa. Y no me pasó a mí, sino le pasó a todo mi grupo de rurales, al anterior, al siguiente y hasta los empleados de planta fijos de allá que llevan muchos años. Entonces uno se empieza a dar cuenta que me decían que ese era el mejor contrato que yo iba a tener. O sea, ¿qué Claro, carajos va a pasar de aquí en adelante? Y después Nos conocí el contrato engañan, OPS y dije, sí, hay cosas peores. nos engañan muchísimo. Y yo creo que los tres que estuvimos en pueblos, se supone que un médico de servicio social obligatorio no debe hacer más de 192 horas porque es un contrato laboral a término fijo. Pero estoy ok, totalmente seguro que nosotros hacíamos más de 320 horas al mes sin retribución de horas extra, nocturnas, ujú, festivos, vacaciones, y que al final del día lo único que le puede quedar a uno es la satisfacción de que su paciente pudo o ser atendido bien o que se hizo lo posible con lo que teníamos a la mano. es Porque en cierto. términos eh, económicos y que la gente yo creo que piensa que la hegemonía del médico es lo que era hace 20, 40 años, donde el modelo paternalista todavía estaba en furor, es totalmente falso. Y que pues para ser médicos en realidad sí se necesita una vocación, porque si las personas creen que se van a hacer millonarias o que van a tener mucho dinero siendo médicos, están en el lugar equivocado. Claro, y cuando empezamos a hablar de esto es nuestras particularidades de esta generación que realmente se da cuenta que no vamos a tener una movilidad social, que digamos que cuando uno hace números como que el sueldo de nuestros padres aunque era menor hace unos 10, 20, 30 años, eh, mi sueldo sigue siendo menor que el de ellos en ese tiempo. Entonces el poder adquisitivo se ha disminuido, la cronicidad de este tipo de cosas, por ejemplo, que uno sabe que son inamovibles, por ejemplo, lo que dice Javier. Le pasó al antegrupo anterior, le pasó a su grupo, le va a pasar a su grupo, ¿sí? Y no es que no se hagan acciones, las acciones están, pero justamente hay como un montón de peleas justamente entre las mismas leyes que uno dice, wow, qué increíble, porque lo que tú dices, 192 horas al mes. Pero claro, cuando te dicen, no, pero doctor, usted está a disponibilidad, usted no puede abandonar el pueblo porque sería abandono de cargo. Y dice, momento, abandono de cargo y uno va a buscar la figura. Y cuando uno hace uso de sus servicios de abogados, ellos dicen, es que es cierto, doctor, usted no es ni el primero ni va a ser el último que están haciéndole eso. Increíble. Es una cosa muy crónica. A mí me pasó, nosotros hablamos con nuestros grupos de abogados, ay, no puedo decir marcas. Marca. Los Pero de Scoot. tranquilos que si los de FEPASDE nos quieren patrocinar, esto estamos aceptando, ¿cómo es? Colaboraciones. Hacemos giveaway de FEPASDE. Aunque yo estuve con otro, no fue Piénsalo, fue FEPASDE, más de. fue otro, que también creo que todos hicimos uso de Los nuestros servicios. servicios de Porque, abogados. ¿y saben qué es lo peor? Que uno se viene a dar cuenta que está siendo vulnerado después de haber tolerado mucho, como a los 7 meses, 8 meses, que uno dice, esto ya no es tan normal, ¿saben? Esto como que no está tan bien, ¿sí? Y cuando uno se da Y son cuenta, manipuladores perfectos. Perdón. sí, uno se da Dale, cuenta dale. que es así, sí, sí. Eh, y ahí viene la cosa, deberían ser personas con experiencia en las regiones. Cuando uno entra allá, pues claro, tú eres vulnerable que te hagan esto. Y es casi una política de Estado.
No, estoy seguro que el doctor Héctor Abad no estaría muy contento de esto, con sus buenas intenciones. ¿Sí? El Pues olvido que bueno, seremos. el olvido El que olvido seremos. que seremos como médicos, como personas que prestaron un servicio social de salud, que estoy seguro que cada grupo de amigos de médicos habla de lo paupérrimo que es el sistema y de lo paupérrimo que son los contratos laborales, pero que en realidad el grupo o el gremio médico es muy desunido para pelear por una causa justa. Claro, ¿Tú qué y no es opinas al solamente un respecto? factor. Sí, sí. O sea, Es triste que se vuelve un constante derrota tras derrota tras derrota, un médico que no sabe mucho de leyes contra un grupo de abogados del hospital, que uno dice, pero es que a mí me tienen que reconocer, demuéstremelo. Su contrato dice esto, sí, agradezca, antes agradezca. Y son tan buenos manipulando que uno cree que dice, uy, no, si tienes razón, me están ofreciendo lo mejor. Y cuando uno ya se siente agotado, cuando uno ya su perspectiva hacia los mismos pacientes, hacia el mismo día a día, hacia la misma motivación de levantarme e ir a turno, a hacer lo que amo, se empieza a caer. Uno dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Es por mis pacientes? No, es por mí, no. Es por las condiciones en las que estoy. Vamos a pelear otra vez y otra vez, abogados. ¿Otra vez usted por acá, doctor? Entonces, claro que sí. ese fue el... Entonces se vuelve una desesperanza. Creo que a uno lo mitigan desde chiquito médico, o sea, desde recién egresado, y uno ya a estas alturas uno dice, no, venga, voy a pelear, pero ¿para qué? Si van a estar los mismos abogados, o sea, ya uno tiene un villano en la cabeza, ¿sí? Y uno ya sabe que uno no va a ganar. No, vamos todos, todos salen perdiendo. Y todos hicimos lo mismo con el rural. No, vamos por nuestras horas. Nada, no salió nada, nada. Y derecho de petición y tutela y vamos a hablar con esto. Háganlo, doctores. Ustedes firmaron un contrato y el contrato es muy claro. Entonces, yo creo que aparte de la desunión, está el constante fracaso individual y grupal que tenemos el equipo de salud ante los administrativos. Es correcto. Hemos hablado de contratos, pero en realidad ustedes firmaron un contrato de servicio social obligatorio o como en mi caso firmaron un nombramiento en el cual era una hoja en el que no especificaba cuánto va a ser el número de horas, cuáles son mis funciones y qué se iba a hacer. Ese fue mi caso. Yo sabía que era 192 horas porque intenté leerme la ley 50, que es la ley del trabajo en Colombia, pero en realidad no, yo firmé un nombramiento y eso fue Mm. lo que sucedió y después me di el totazo de que tenía que hacer guardia en urgencias 48 horas y luego consulta externa. Y yo, Mm. "Ay, tal vez no, mi ciela, tal vez no vamos a hacer eso. Pero no es que así es acá y la Secretaría de Salud ya lo sabe y como la Secretaría de Salud ya lo sabe, pues significa que está bien. Otra vez estoy haciendo comillas porque no es así. Puede que sí sepan, pero hacen como la imagen de las leyes, ojitos vendados. Ujú. Ahora bien, fíjate que ahí es cuando empezamos a experimentar la desigualdad y que nosotros terminamos siendo instrumentos de tratar de lidiar esa desigualdad, digamos que el tiraflojo entre los pacientes, el campo, lo bello que es estar ahí, sí, pero con sus falta de recursos, y la otra parte, la parte estatal, en la parte pues administrativa, que te das cuenta que uno está ahí en la mitad, ¿cierto? Y uno está todo pequeño ahí lidiando un montón de cosas que dice, pero ¿por qué? ¿Tú te acuerdas la última vez que te dijeron, estos son los contratos en una clase de la universidad, Javi? Sí, pero difusa, o sea, como Estás que, existen confabulando, contratos. existen contratos, pero ¿qué tipo de contratos? Eso es una mentira, ¿no? ¿Y a qué voy a aplicar y cuáles son mis derechos y mis deberes a la hora de firmar un contrato? ¿Sí? ¿Qué tan
qué tan herramienta me siento al firmar un contrato que me dice en 3 meses lo renuevo o no. ¿O no? Yo, Sí, sí. o sea, soy un engranaje más. Uf, estoy haciendo un trabajo muy bueno, me siento feliz porque estoy haciendo un trabajo muy bueno, mis clientes están felices, mi equipo de trabajo está feliz, doctor, está en su carta de finalización de contrato. ¿Por qué? Porque se acabó la pandemia. O sea, pero puedo seguir siendo una herramienta, o sea, el hospital lo siento como mi hogar. Sí, pero no podemos realizar más detrimento del patrimonio del hospital. Pasó ahorita, eso hace poquito. Yeah. Y uno se pone a revisar los contratos y un equipo biopsicosocial de la coordinadora tenía como 5 contratos, una facturación, o sea, se facturaba como 40 millones de pesos. Muchos proyectos que tenía, mm, como, hágame el favor, haga esto, hágame el favor, haga esto, hágame el favor, haga esto, pero yo lo digo que es a mi nombre y yo facturo gracias a eso. Y pagarle a un médico que está entregando todo y que está poniendo la cara ante los pacientes de los problemas que hay atrás, asistenciales, administrativos, eso es detrimento. Entonces, esos contratos, al igual que el bufete de abogados, se vuelven otro villano, algo que intenta aplacarlo a uno, de aproveche el trabajo, ¿sí? Aproveche el trabajo. Entre más pacientes vea, más plata gana, ¿sí? Y busque usted también la curvita para facturar más, haga doble consulta, ¿sí? Lo que hacen muchos especialistas, que ponen a su asistente en un consultorio, él en otro consultorio, y pacientes cada 10 minutos. La ¿Por qué? consulta Porque se lo espejo. permiten. Le conviene al administrativo y le conviene a él. Y los pacientes, y el examen físico, y el hablar con un paciente, escuchar sus problemas, es que esto no es solo un taller de carros. Es Y todo que, eso viene porque nos moldean como débiles y que buscan que su tiempo es plata, entonces inviertan más tiempo para ganar más plata. Y es absurdo. lo que tú dices Claro, es verdad. es cierto. Se convierte en un taller de carros. Los pacientes en realidad dejan de ser pacientes, se convierten en clientes a pesar de que sea un sistema de subsidiado, beneficiario o vinculado. Sí, Eh, Todo se vuelve a economía en cuánta plata le puedo ofrecer a un paciente y cuánto vale el trabajo de un médico mientras todo el mundo está encima del médico. El auditor médico con lo que pido para el paciente, lo que escribo en la historia clínica, los administrativos impidiendo que pida muchas cosas para no gastar recursos del hospital, pero sí atienda a más de 5 pacientes en una hora. Y luego está que a la hora de que algo falle, bien sea por error humano o porque uno no pudo hacer más, los abogados del hospital no lo van a defender a uno. Eso también tiene que ser uno quien pague esas cosas. exacto. Y fíjate que lo peor de todo es que se vuelve tan crónico, tan repetitivo que uno se acostumbra y uno empieza a pensar que es la única forma en que va a funcionar el sistema. Y no, y no. Por eso es importante esta charla y por eso hacemos estos capítulos, justamente para dar en cuenta y dar la conversación de que hay más formas de hacerlo, hay más formas de construirlo, que tenemos que buscar las herramientas desde nuestras consultas, también educar a los pacientes en, en leyes de salud para que esto cambie, ¿sí? Porque ese es el diferencial de quedarnos callados y vivir de estas crisis existenciales cada 3 meses. Decir, "Wash, ¿será que sí? ¿Será que sí? Debí haber más bien eh, aprendido un poco de crianza de gallinas, tendría mi corralito de gallinas, Vender ¿cierto? Avon. Ah, y es inevitable. Y ahí viene como en la otra idea de este podcast y es que tanta presión que uno no llegaba a dimensionar hace que hay un cierto desánimo. Claro, nosotros entendemos, sabemos muy bien de las experiencias hermosísimas que vivimos en esos rurales, en esas zonas tan apartadas del país que hasta el más sencillo gracias o la sonrisa o la mirada de satisfacción de las personas más vulnerables que uno sabe que realmente está trabajando por ellos, viene a ser nuestro real pago.
no se justifica con tanta violencia desde tantos puntos de vista y que es inevitable que uno no llegue a las 3 de la tarde a reunirse con sus amigos, a tomarse un café o una cerveza y no terminar en una conversación tan depresiva. Sí. En una conversación que uno dice, Dios, todos estamos con 3, 4 antidepresivos, todos estamos con 4 o 5 separaciones, y uno dice, pero ¿por qué? ¿Mm? ¿Por qué? Porque somos educados para ser esclavos. Educados para ser No esclavos. solamente en Colombia, sino también en Latinoamérica. Y a mí me gustaría que este podcast lo escucharan tanto estudiantes como ya profesionales. Y pues se me hace que uno estudia esto por varias razones. Por la económica no es, pero que debemos unirnos, ser un grupo de verdad unido, que hable y que luche para que las condiciones, tanto salariales como contractuales de los médicos, sean decentes, no sean paupérrimas, que uno no tenga que estar en una crisis existencial cada 3 meses esperando una renovación de un contrato a la cual uno no sabe si va a continuar, lo que decía Javier hace unos momentos. En el decir, bueno, este mes trabajé muy bien, hice 300 horas, me van a pagar muy bien, pero que también de esas 300 horas, el 40% sea para impuestos, porque estoy Exacto, trabajando porque usted, como OPS, o sea, estoy prestando un servicio. Yo debo pagar todo, debo pagar mi salud, debo pagar mi jubilación, debo pagar muchas cosas. Y es una crisis existencial que estamos teniendo y como un miedo de quedar a la deriva, porque si me pasa esto en 3 meses, conseguir trabajo en realidad es fácil, porque somos médicos y el déficit de sanitario es mucho, pero conseguiremos buen salario, buen contrato, buen equipo de trabajo, porque los hospitales también son otro pueblo pequeño, infierno grande. ciertamente. Un poquito en contexto de pronto, para los que están escuchando y no saben, ¿qué es eso de OPS? ¿Sí? De prestador de servicios. ¿Sí? Muajaja, OPS. Un ejemplo, o sea, se le paga por hora, o sea, su hora vale tanto, ¿cierto? Entonces uno dice, me dice, por decir algo, 2 millones de pesos al final del mes, ¿cierto? A eso uno tiene que sacar el 40% y a ese 40% el 32%. Eso se resta de lo que usted hizo. Si se hizo 2 millones, realmente se hizo fue 1.700.000 más o menos, 1.650. Porque eso es salud, pensión y ARL. Y la liquidación, y las primas, y las cesantías, y las vacaciones. No, no, no. Como usted trabaja por horas, usted no tiene eso. Entonces usted Claro. tiene que ahorrar muy bien su plata, armarse su fondo en la cabeza, porque si le pasa lo que me pasó a mí con el primer contrato de prestación de servicios, yo, uy, esto es plata polpita, jajaja, del gastar, como que me ahorré, y que muchas gracias, doctor, hasta luego. Y adiós. Y mis ahorros, y ¿qué hago con mi plata? ¿Sí? Eso es lo que pasa. En el otro contrato, en los otros tipos de contrato que se llama plantas, Sí. si el hospital cubre toda la parte de lo que es salud, pensión, liquidación, que ahí va otra cosa del contrato, ahí sí ya va toda la parte de prima y todo eso. ¿Mm? Pero ahora están usando una figura que se llama bono prestacional. ¿Mm? Sí. Entonces, usted le van a pagar 2 millones, pero ojo, no le vamos a pagar sus cesantías ni sus vacaciones sobre esos 2 millones, sino sobre 1 millón, porque el otro es un bono que le estamos dando por trabajar acá. ¿Cómo así? Mi salario es de 1 millón y ustedes me están regalando 1 millón de pesos, pero sobre eso no va a quedar mi pensión, ni sobre eso va a quedar mi Mis liquidación, mi sentidas. prima, ¿no? Nada. Sí, sí, ¿Qué? sí. O sea, ¿qué? ¿Qué es esto? Es que O sea, y lo hacen fíjate, ver como un favor. sí, Y sí, ese fíjate bono que entra dentro de Hacienda, dentro de lo que va a hacer la DIAN, dentro de lo que uno va a pagar en la declaración de la son de renta. renta. Y ahí es donde Sí, uno dice como, estúpida mi trabajo, idiota. totalmente.
sobre todo, por ejemplo, la figura de OPS, que ahora, por los tantos problemas que han tenido, porque es un contrato civil, no es un contrato laboral, están haciendo esto del bono. Y la magia del bono es eso, porque a la hora de gastos, la empresa que está pagando, pues se beneficia en que no tiene que pagar completamente todas las prestaciones y hacen ver que esa platica además que te dan es un favorzazo de esos que tú dices como, ¡guau, qué bien! Y no. Y realmente no, es una figura terrible, Gracias. bacana. Sí, Sí. es que es absurdo. Es absurdo. Javi, ya para empezar a redondear las cosas, eh, de tu vida, ¿qué empezaste a dejar de hacer y qué hubieras querido empezar a hacer durante tu tiempo de trabajo? Creo que si hay algún estudiante, algún interno, alguien que quiera escuchar, alguien que escuche este podcast, de pronto quiera abstraer algo de mi experiencia, yo, mi vida de estudiante y mi vida de interno, bueno, mi vida de estudiante en general, gracias a Dios no tuve como eh, sobrecarga laboral como muchos compañeros sí. Entonces no dejé de lado mi familia, no dejé de lado mis proyectos. De interno sí un poquito, no tanto, pero sí un poquito. Y yo crecí con el pensamiento de, uno, no hay plata porque no la hay. Uno ve super especialistas con 50 millones que no alcanza para lo que quieren. No hay plata que compre la tranquilidad de una noche en la casa, de un día con mi familia, un día con mi pareja, un día conmigo mismo. No hay plata que la compre. ¿Qué satisfacción es? Así me levanto a las 6 de la mañana para llegar a las 5:30, 6 de la mañana para llegar allá a las 7:20, llegar acá a las 7 de la noche agotado, pero ya desde otra perspectiva, no desde el agotamiento de rápido, 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 que si entre más rápido acabe, más rápido me voy a mi casa a descansar porque mañana tengo otra vez turno. No, sino, y bueno, le duele la espalda, está bien todo en casa, todo, pero, o sea, enfocar a un paciente bien, que es lo mínimo que uno puede hacer. Entonces, creo que sí, hay algo que me gustaría dejar acá y por eso me encantó este podcast, porque si bien se dan cuenta, soy el primer objetor de todas las injusticias y la forma en que nos vulneran, haciéndonos sentir pequeños, un objeto cambiable, que los pacientes nos hacen sentir como, el médico general, porque tanto fue lo que nos apretaron, nos hicieron chiquitos, que la gente nos ve chiquitos, sin serlos. Por eso es que uno ve mucha gente desesperada. Dios mío, es que tengo que pasar la residencia. Yo estaba así. Sí, es que yo tengo que pasar la residencia porque es que mi meta profesional es ser especialista. Hey, ¿usted sabe qué está haciendo? ¿Usted sabe quién es usted? ¿Sabe qué hace un médico general? Descúbralo, hermano. ¿Sí? Sea feliz con eso y ahí sí busca otra cosa. No es brincar de un charco a otro, porque ese brincar de un charco a otro es donde uno empieza a perder la humanidad, donde uno empieza a ver los pacientes como tiempo y el tiempo es plata y entre menos tiempo esté usted acá, más tiempo de descanso y esa plata me la me están pagando por descansar, qué maravilla. No, no, y para ustedes que me encanta eso que enfocan mucho a la gente de la residencia, cuando salgan no se endeuden, a los que nos están escuchando, cuando salgan no se endeuden y tengan tiempo para estudiar y para hacer las cosas que ustedes hacen con pasión. Yo creo que no dejé de hacer nada, gracias a Dios no me arrepiento de nada de mi carrera, pero aprendí el valor de tiempo, de la hora. Vivir el ahora, el presente. Amor fati y memento morti. Qué gran estilo de vida, algo estoica, la verdad. Y yo creo que un médico debe ser muy estoico. Vivir el ahora sin saber que puede morir en ese preciso momento. En hacer las cosas bien, hacer las cosas con mesura, hacer las cosas con interés y sin esperar nada a cambio, más que la satisfacción de que estás haciendo el trabajo bien por alguien que no conoces, pero que sabes que es el familiar de alguien, es el papá de alguien, es la mamá de alguien. Y digamos, muchas veces intento atender a los pacientes en urgencias, porque yo trabajo solo en urgencias, como me gustaría que atendieran a mi mamá o a mi tía en urgencias.
digo buenos días, buenas tardes, buenas noches, me presento, soy el médico que te va a atender, dime por qué vienes. Primero está la humanidad, primero está la relación médico-paciente, primero está la persona. Nosotros no tratamos enfermedades, tratamos personas. Y dentro de todo este embrollo que es lo administrativo y lo que te jode y lo que te vuelve una mierda de persona, sigue siendo un médico. Y recuerda el primum non nocere, primero no hacer daño, que es nuestro juramento hipocrático, que no es solamente no es por nosotros, sino es por nuestros familiares, por nuestros pacientes, inclusive por nuestros profesores. Ahora bien, es muy importante que siempre tengamos un polo a tierra. Y creo que eso es lo que voy a dejar como para este cierre y es, hola, antes de darse las mil y un cosas, vete a lo más básico y lo que te da más paz. Muchas veces, aunque sea lo más sencillo de la vida, como ver el atardecer, ni siquiera tiene que tener un dinero de por medio, es como poner los pies en la tierra, oler el pasto, esas cosas más sencillas que te vuelven a la realidad de la vida, te aterrizan y te ayudan a gestionar este montón de emociones, de dilemas, de frustraciones, que realmente en algún momento uno empieza a preguntarse, esto no es sostenible a lo largo del tiempo, pero pues eh, por eso hay generaciones de médicos que han vivido todavía y pues no significa que yo sea igual que ellos, significa que tengo que encontrar la forma de afrontar esto sin que se me vaya la vida por ahí. Así pues, ante nada, quiero decir que las opiniones en este podcast están amparadas por el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia. En ningún momento estamos comprometiendo a alguien más, entonces, pues bueno, muchas gracias enormes por compartir este tiempo. Sé que sacar tiempo para este tipo de cosas es importante y es valioso y esperamos que esta pequeña transición y esta pequeña construcción que estamos haciendo acá se refleje en sus charlas con sus amigos. Justamente es para eso, para crear comunidad y bajarle a esa desunión que tenemos. Eh, para finalizar, quiero recalcar algo de lo que dijo nuestro compañero Javier, que fue nuestro invitado especial el día de hoy. Sean felices con lo que hacen. No busquen solo el prestigio económico, que no lo van a tener. No busquen ser especialistas por la presión social. Disfruten su carrera. Ustedes son personas, son médicos que deben disfrutar de su profesión. Abran sus mentes a otros proyectos, como por ejemplo si están en Colombia y buscan uniformes de calidad, pueden adquirirlos en... Nuestra empresa se llama Medcap Uniformes. Así es, los pueden buscar SAP. en Instagram como @medcapuniformes. Y bueno, concluyendo, sean felices. Y si es la primera vez que escuchan este podcast, muchas gracias por darnos la oportunidad. Y si no es la primera vez que nos escuchas y ya nos has escuchado, muchas gracias por volver. Para nosotros es gratificante este espacio y queremos que crezca. Para eso nos puedes buscar en Instagram como @podmédicos o @miguelcanonmd. Y por supuesto nuestro invitado especial, @músico médico. Así que hasta el próximo capítulo. Chao, Hasta chao. luego.